Vamos a hacer una oración por algunas personas que nos han solicitado, por nuestras hermanas, nuestros hermanos. Quiero compartirte que varios que ya no vamos a mencionar hoy en la oración es que afortunadamente han salido bien, ya están en su vida normal, gracias a nuestro Dios, gracias a tu oración. Pero también quiero compartirte que hoy por la mañana estuvimos ahí varios hermanos orando por todos los hermanos y amigos, familiares que sabemos que tienen una necesidad de salud y sobre todo que Dios quede en control de todo. Vamos a dejar entonces en manos de Dios este servicio, donde quiera que estés, por favor, podemos inclinar nuestro rostro y dejar en manos de Dios esta oración. Vamos a orar, por favor. Padre Santo del cielo, Dios, yo quiero rogarte tanto, Padre, en esta noche, que te quedes al control de este servicio, Padre. Que tú seas quien tiene todo bajo tu dominio, bajo Dios tu tutela, Señor, bajo tu gracia, tu bendición, Padre. También queremos aprovechar, Padre, hombres tan limitados, tan Dios finitos, tan faltos de entendimiento, pero y que ni siquiera merecemos, Padre, poder hablarte. Venimos ante ti de rodillas suplicándote en el corazón por nuestros hermanos, amigos, familiares que están padeciendo, Señor. Quiero rogarte por Manuel Girón, Dios, cuñado de Maru Ángeles, que tú lo cuides, que tú lo protejas, Padre, por Balandra, por Toñita, por su salud, por sus fuerzas, por su mami, que depende totalmente de ella. Gracias por ese corazón y ese ejemplo de cuidar a su mamita, Padre. Por Blanca Estela, hermana de Abad, por el nieto de Lupita, por Elenita Jiménez, por Leti de Villegas, por Elenita Barreto, que sufren, Dios, una enfermedad tan terrible, Dios, que solo tú le das fuerzas y el poder para poder estar ahí, Padre, y que en su corazón dependiendo de ti, Padre. Queremos rogarte por nuestros hermanos, por Luis y Silvia Chávez, Padre, que tú los fortalezcas, tú los llenes de fuerza, por Betty Muñoz y su hijo, por Daniel Payares, hermano de Esther, por la hija de Misha Lundungu, Padre, por Rubén, Dios, el hermano de Areli de Ecatepec, Señor, por Betty Cervera, por su suegro Alfonso, que está hospitalizado, por Rosy, la cuñada de Angie y hermana de José Luis, que está hospitalizado, por Gloria, papi, la mamá de Joarit y de Vidcar. Padre, te queremos rogar tanto por nuestra hermana Sophie, que está saliendo de su hospitalización, que ha sido entubada por esta situación del COVID. Cuídala tanto, fortalécela, Señor, sus hijos, su esposo, su familia que está cercana, que se recuperen, Padre. Por Andrés, el hijo de Angélica Sandoval, Señor, por la hermana de Alejandra Soto, por Marité, nuestra hermana que te ama, que siempre tiene un corazón para ti. Tú sé su fuerza, tú sé su voluntad, Señor. Nuestro amigo Samuel, que nos sigue, Padre, que su situación tú la sigas cuidando, protegiendo, que se acerque a ti, Señor. Por Pati Reyes, por su hermano, por su mami, por su papá, por su cuñado, por Amado, de nuestro hermano de Huehuetoca. Dios, por su cuñada, por su mamá Alejandrina, que también tiene una enfermedad difícil. Padre, tú sé su fuerza, Padre. Dios, te pedimos por Refugio Pérez, cuñada de Isidro, por su hermano Arturo y su sobrino Arturo Juárez también, Señor, por el yerno de ellos. Padre, te quiero rogar tanto por Lalo, Dios, el hermano de nuestra hermana, el hijo, perdón, de nuestra hermana Rocío, allá en McAllen, Padre, que fue operado, que puedan contactarlo los hermanos de allá, que pueda Dios, sobre todo tú estar en control, Señor, por Hilario, Señor, de Azcapotzalco. Padre, muy en especial, te ruego, Padre, por los Cuetos, Señor, particularmente por Hugo, por la pérdida de su esposa, por la pérdida de su cuñada y por la pérdida de su suegra, Señor. Tres almas que están delante de ti, pero sobre todo te rogamos por él, que tú lo fortalezcas, que tú lo llenes, Dios, de esa misericordia y compasión con la que tú lo tratas, Dios. No podemos imaginar el dolor, lo que eso significa, pero papi, tú eres el único que está en control de todo, Padre. Te ruego por el edificio donde vive nuestro hermano Germán,
que han salido personas infectadas, que les des fuerza, que les des ánimo, que nuestro hermano Germán sea una luz, una fortaleza. Padre, para los que están ahí, que puedan acercarse a ti, Señor. Padre, si nos faltan algunos, tú quédate con control de todos ellos. Dales fuerza, dales valor, Señor. Queremos dejarte en tus manos este tiempo. Queremos suplicarte por que siempre tú seas el que esté en control de todo, la conectividad, las palabras, la forma, pero sobre todo tu inmenso y poderoso mensaje que despierta, que revive, que transforma vidas, que todos mis hermanos que las escuchen, que toda nuestra familia que la escuche, que todos los amigos que la escuchen, Padre, tú les traigas consuelo, tú les traigas la necesidad de tener una relación contigo. Gracias por este hombre tan imperfecto, permitirle, Señor, transmitir tu palabra, Señor. Quédate conmigo, ayúdame, Señor. Lléname de tu espíritu, que tu palabra sea expuesta lo más fidedigno posible, pero sobre todo con mucha esperanza, Padre. Te oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, pues hoy familia, vamos a tener nuestra clase número 17 de la serie de Pablo a los Romanos. Para esta clase vamos a basar toda nuestra prédica de los versículos 15 al 23 del capítulo 6 de Romanos. Pero antes vamos a hacer una pequeña remembranza. Terminamos la clase pasada en el versículo 14. Y dice el versículo 14, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si hacemos un pequeño resumen, una comparación, la ley es algo externo, la gracia es algo interno. La ley hace lo correcto ante los demás. La gracia nos permite hacer lo correcto de manera interna, aunque nadie nos está viendo. La ley son reglas, lo que la gente hace, cumplir con reglas. La gracia es una relación con Dios, es lo que somos con Dios. La ley, su objetivo es cumplir, que nos vean cumplir. La gracia es transformación, transformarnos desde adentro, desde lo que tenemos. La ley, su fruto es el temor, porque no cumplí, porque no llegué al estándar. Pero la gracia, su fruto es la comunión con Dios. Dice la Biblia en Hebreos que podemos acercarnos con confianza al trono de Dios, que nos trata con gracia porque no nos acercamos a un Dios que no conoce nuestras necesidades, sino uno que lo conoce perfectamente. Yo quiero decirte, amada familia en Cristo, familia de sangre, amigos, si tú no tienes una relación con Dios, nos estamos perdiendo de la gran oportunidad de ir transformando. O sea, hay una lucha interna, la va a haber siempre. En el versículo 1 de este capítulo 6 dice que entonces pues seguiremos pecando. Es un rotundo no. Ahora en el versículo 15 hace la misma pregunta. ¿Seguiremos pecando para que haya más gracia? Y dice no. De los versículos 1 al 14, Pablo les está enseñando a estos hombres a liberarse del pecado. Y lo que vamos a ver hoy, a partir del versículo 15 hasta el 23, Pablo les está diciendo, libérense para que sirvan a Cristo. Ya no es pensar tanto en nosotros, sino pensar en servir como Cristo lo hacía. Entonces vamos a ir entonces a nuestra Biblia. Ojalá tengas uno a la mano, una Biblia tradicional, una Biblia en algún dispositivo electrónico. Vamos a leer entonces a partir del versículo 15 del capítulo 6 de Romanos. Y dice lo siguiente. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quienes obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque
antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos, esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado, se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Oh, qué increíble! Dice el versículo 15 que vamos a seguir pecando, que vamos a seguir esclavizados. Y sabes, es importante que nosotros comprendamos que Pablo le estaba escribiendo a una iglesia y a una ciudad que los historiadores dicen que la tercera parte de la población romana provenía de la esclavitud, directa o indirectamente. Que si ellos se hubieran puesto algún distintivo para decir yo provengo de la esclavitud, hubiese estado lleno una tercera parte de la Roma antigua de esclavos, y tal vez eso les hubiese dado una identidad y una fuerza para poder defenderse de muchas cosas, pero no sucedió así. Pero los historiadores también mencionan que la iglesia de Roma, a la cual Pablo les estaba escribiendo en ese momento, la mitad, al menos, provenían de la esclavitud. Y la forma de ser esclavos en ese entonces era porque era de nacimiento, era porque se vendían a sí mismos para poder ser parte de una familia próspera. Una parte muy cruel que lo hablamos desde la primera clase de esta serie, Los Romanos, es que los padres romanos tenían la libertad de, si no querían a su hijo o a su hija, dejarlo en la puerta de su casa. Y si era un niño, las bandas lo recogían para criarlo y después introducirlo a la esclavitud y tener una ganancia. Si era una niña, esas bandas u otras lo tomaban y la preparaban para la prostitución. ¿Sabes lo terrible que era eso? Pero sobre todo los comentaristas dicen que imagínate que un padre que dejó a su hija ahí abandonada en la puerta, que una banda de corrupción la crió, la levantó y la hizo prostituta, y que en un momento dado ya no la reconociera y tuviera una relación con ella. Esa era una posibilidad muy clara en la Roma antigua. Si lo ves, unos esclavos físicamente, de su condición civil, pero otros esclavos de tanta maldad. Entonces, por eso Pablo hace mucha alusión, al menos en estos versículos, 4 veces de la palabra esclavo, doulos, hombres que solamente obedecían a esos instintos. ¿Sabes? Dice la Biblia que somos esclavos. En la anterior podemos ver aquí una imagen de la esclavitud, ya sea del pecado o ya sea que somos de Jesucristo. La pregunta es, para nosotros, hermanos, para nosotros, familia, para nosotros, amigos, ¿de quién queremos ser esclavos? ¿De nuestros instintos, de nuestro pecado? ¿O queremos ser esclavos de Jesucristo?
Para quienes somos cristianos, necesitamos guardar nuestro corazón de las intenciones de la motivación. No solo cumplir, no solo tener ritos, no solo tener una pertenencia. Piensa en esta imagen o en estos ejemplos. Piensa, cuando tú y yo tal vez tenemos la oportunidad de ir a un restaurante, nosotros le pedimos a través del mesero una orden que el cocinero, que el chef prepara. Y sin duda este hombre es profesional o esta mujer quien esté atendiendo y hace lo mejor, un platillo rico, un platillo delicioso, por eso quizás regresas a ese lugar. Pero ese hombre o esa mujer no está poniendo el corazón y no está pensando cómo le va a agradar a su comensal, porque son tantos que no tiene tiempo de hacer eso. Hace lo mejor, pero solo cumple. Y eso es ley. Pero para quienes tenemos la bendición de que nuestras esposas nos guisen, nos preparen un alimento, yo agradezco tanto que mi esposa, cuando lo hace, está pensando en mis hijas y está pensando en mí. Hace lo mejor, pero pone un ingrediente que le da una riqueza y sazón a ese platillo. Pone su corazón. Lo que Pablo les está diciendo aquí, ya no obedezcan a las reglas, ya no obedezcan a su instinto, sino pongan el corazón por gracia, por dádiva, para obedecer a Jesucristo. Para los hombres, a veces nosotros podemos desarrollarnos impresionantemente en el ámbito laboral y obtener grandes resultados. Qué increíble, eso no es malo. Pero qué difícil a veces es conectar íntimamente en el corazón con nuestras esposas. Si ese es tu caso, ese es lo que Dios y que Pablo a través de esta carta está queriendo decirte. Deja esa superficialidad, deja de enfocarte tanto en las cosas externas y conquista lo interno. Para los hombres tenemos heridas, tenemos necesidades. Las hermanas, las mujeres, nuestras familias que son mujeres, les es más fácil abrir. Es una necesidad casi natural encontrar una amiga y abrir sus corazones. Pero para los hombres somos herméticos. Cerramos nuestra confianza, cerramos nuestro corazón. Y lo que Dios está diciendo es, abre tu corazón, pide ayuda. Y nosotros, si como hombres de Dios, si alguien nos confiesa algo, debe tener la tranquilidad y la seguridad de que es una confesión y que ahí se queda. Necesitamos nosotros amar a los demás y poder procurar y mostrar a través de nuestras vidas que ya no somos esclavos físicos, ni en el corazón, sino somos esclavos de Dios. En la siguiente diapositiva, dice la Biblia en el versículo 17, ya casi al final, pero a la gracia, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. La palabra enseñanza o doctrina, depende de la versión de Biblia que tú tengas, viene de la palabra tupos, que quiere decir tiene N número de también de interpretaciones, desde una marca, cuando quizá nuestras hermanas o tú y yo que somos menos pericia, una plancha caliente, lo pones en una camisa, lo dejas mucho tiempo, ahí queda una marca. Ese es un tupos, ese es es un molde. También es una molde para herradura, que fue la acepción o el significado que yo quise encontrar. ¿Por qué? Porque si tú ves estos moldes de ese tiempo, ponían ahí el hierro y tomaba la forma de ese hierro y el hierro tomaba esa forma de ese molde y sacaban el objeto el que querían obtener. Si nosotros lo vemos de forma figurada, lo que Dios está diciendo, los creyentes han sido derramados en un molde de verdadera doctrina o enseñanza. Cada discípulo, cada hombre, cada mujer que hemos decidido entregar nuestras vidas, con el paso del tiempo,
nuestra condición de pensamiento, de acción, cada vez se irá moldando más a la doctrina de Dios. De verdad, mis hermanos, si ha pasado los años y no somos transformados, yo creo que es el tiempo de humillarnos delante de Dios y decir, yo no he aceptado tu doctrina en la cual me estoy moldeando cada vez más parecidos a Cristo y menos parecidos a nosotros, cada vez más sirviendo a otros y menos a nosotros. ¿Sabes? En la siguiente diapositiva dice la Biblia en el versículo 17 que ofrezcamos ahora para servir a la justicia que lleva la santidad. La santidad viene de la palabra agaismon, que significa puesto aparte para Dios, de moral pura o, en plural, el pueblo de Dios. Eso quiere decir que ya no ofrezcamos nuestro cuerpo para las cosas que nos agradan de la carne, sino que ahora las ofrezcamos para Cristo, para Dios. Un pueblo aparte para Dios, de moral pura o pueblo de Dios. La libertad que nos ofrece Dios es para su obediencia. Cristo nos compró del mercado del pecado. Así como esos hombres que veíamos en la lámina anterior que eran puestos a la venta y eran llevados para trabajos rudos o pesados, así estábamos nosotros expuestos al mercado de la venta. Pero ahora Dios nos ha comprado con su sangre. ¿Sabes? Tú recordarás en Juan 8:32, para quienes han leído la Biblia, quienes no, es una historia cuando Jesús le dice: ustedes se mantienen fieles a mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y el corazón duro de los judíos de ese momento decía: ¿cómo nos dices que nosotros somos esclavos y somos linaje de Abraham? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Y a veces nosotros podemos actuar así. Tú puedes pensar: no he sido esclavo, pero a estos hombres se les había olvidado que por 400 años habían sido esclavos en Egipto. Se les había olvidado que en la época de los jueces fueron esclavos por al menos 7 veces. Se les había olvidado que cuando fueron llevados al exilio babilonio fueron esclavos por 70 años. Que en ese momento mismo que Jesús les estaba hablando, eran sometidos al imperio romano. Y a veces nosotros, cuando se nos habla de liberarnos, podemos sentirnos ofendidos: si soy libre, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Pero sabes, no somos libres. Todo aquello que nos domina nos esclaviza. ¿Qué es lo que hoy te está dominando? ¿Por qué entonces, si me siento libre, por qué lucho con mi pecado? Y al menos hay 4 cosas que yo quisiera que tú pudieras hoy guardar, y si es posible anotar o después escuchar nuevamente, que nos hacen luchar con nuestra libertad, la que Cristo nos ha dado. Porque nos gusta. Si no te gustara, no lucharías. Yo no sé si te gustan mucho las espinacas, si te gusta mucho el hígado encebollado. En lo personal, son cosas que no me gustan. Y tan no me gustan que cuando mi esposa hacía eso, ella sabía que yo me lo comía por gusto, no por gusto, sino porque ella había hecho el esfuerzo. Es igual el pecado. Si no te gustara, lo harías a un lado. Debemos estar conscientes de que el pecado nos conquista. Es como un caramelo que está ahí, que es una tentación. Un punto más, porque parece que nadie se da cuenta. Parece que podemos pecar en nuestro cuarto, en algún lugar donde nadie nos ve. ¿Sabes? Pero Dios sí nos está viendo. Necesitamos tener cuidado. Dios sí nos está viendo, por eso luchamos con nuestro pecado. Y el punto 3, porque lo calificamos con nuestros valores. No es tan malo, mira, lo hacen todos,
todos los demás están normales, parecen felices, parecen alegres, y nos olvidamos que no es cómo nosotros lo vemos, sino nuestra cultura, nuestra formación, sino cómo al espejo de Dios, al espejo de su palabra, se ve. Y la cuarta es porque ignoramos su efecto ofensivo a Dios. La 1 es entonces porque nos gusta. La 2, porque parece que nadie se da cuenta. 3, porque lo calificamos con nuestros valores. Y 4, porque ignoramos su efecto ofensivo. Fíjate, esta es una imagen de José el soñador y la esposa de Potifar. José, si tú lo lees después en Génesis 37 y en Génesis 39, tenía 17 años cuando era acosado. Era esclavo y debía obedecer. La mujer de Potifar se aseguraba de que nadie estuviera en su alcoba cuando acosaba a José el soñador. Se cercioraba de que nadie la estuviera viendo. ¿Sabes? José fue abandonado, vendido por sus hermanos. Fue desarraigado de su cultura, obligado a vivir en un lugar diferente. Si alguien tenía un pretexto para pecar, para desobedecer, para renegar de Dios, era José. Pero fíjate lo impresionante que él guardó su corazón y que este punto 4, porque ignoramos su efecto ofensivo a Dios, él sí lo tenía perfectamente claro. Y después ve a Génesis 39:9, al final de ese versículo, dice, ¿cómo voy a pecar contra mi Señor? Nadie más grande que mi Señor que después de mí. Pero al final dice, le dice a la esposa de Potifar cuando lo estaba acosando, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra mi Dios? Esa es una conciencia de que el pecado ofende a Dios. Para quienes somos cristianos, para quienes somos discípulos, necesitamos desarrollar esa conciencia de que Dios se ofende con nuestro pecado. ¿De quién vamos a ser esclavos? ¿De nosotros o esclavos de Jesucristo? Fíjate en la siguiente lámina y en los versículos 20 al 22 habla de varios puntos, pero dice al final del 22, ya han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios y cosechan santidad que conduce a la vida eterna. ¿Sabes? Para los que somos papás, si algo nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas, es el valor de la vergüenza, el valor de la honestidad, el valor de la integridad. Ellas y ellos están expuestos a los prototipos de artistas, de personas famosas, de actores, de actrices, que su vida desafortunadamente es un desastre. Eso es lo último que nosotros debemos pensar, que ellas se quieran vestir, se quieran parecer a ese tipo de cosas, o ellos en sus corazones de rebeldía. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos el valor de la vergüenza, porque la vergüenza es el fruto de la verdadera salvación. Cuando nosotros sentimos que estamos ofendiendo a Dios con nuestras vidas, vamos a ser liberados. Fíjate, es una historia real. Este señor es el rey Federico II de Prusia, en Alemania. Él nació en enero de 1712 y murió en agosto de 1786. Este monarca estaba visitando en una ocasión
una cárcel en Berlín y empezó a caminar pues, dentro de la cárcel, y como los reclutas o que estaban ahí encarcelados lo vieron, todo mundo gritaba, casi todos estaban ahí gritando y intentaban convencer de que habían sido encarcelados injustamente. Estaban gritando que eran inocentes, que nadie estaba ahí por justicia, sino eran por inocencia. Excepto uno, que se quedó en silencio en un rincón. Todos los demás protestaban su inocencia, su inocencia, su inocencia, como a veces nosotros estamos ahí, aun cuando sabemos nuestras necesidades y estamos tratando de dar una imagen distinta. Pero cuando el rey vio, le preguntó por qué estaba preso. Este hombre que estaba ahí solito le dice: robé a mano armada a su majestad y ¿fuiste hallado culpable?, le preguntó el rey. Sí, su majestad, yo fui culpable de mi acto. El rey salió, fue a los guardias y les dio la orden que dejaran libre a este hombre. Y el rey le dijo: no quiero que éste esté aquí en la cárcel, corrompiendo a todos estos inocentes. El que admite su culpa es liberado por la gracia de Dios. Es levantar nuestras banderas de derrota y somos librados de la cárcel del pecado para ser más como Jesús. Hermanos, familia, amigos, mientras más resistamos a nuestra inocencia, más estaremos recluidos en nuestra cárcel de necesidades, de pecado. Lo que Dios espera es, como esta historia, que nosotros podamos reconocer abiertamente: soy culpable, heme aquí. Y es cuando la gracia liberadora de Dios comienza a actuar. No antes, no después, en ese preciso momento. Fíjate, Charles Spurgeon dijo del versículo 23 de Romanos: es la sentencia dorada de la verdad, digna de ser escrita en el firmamento. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque la paga del pecado es muerte. El orgullo mata las relaciones. Robar o obtener dinero de forma cuestionable rompe toda felicidad. Los malos deseos destruyen los buenos. El filtreo con una mujer que no es tu esposa, para quienes somos casados, es algo que no va a construir jamás. Las adicciones son autodestructivas. La pereza destruye ambiciones. La envidia destruye el contentamiento. La codicia destruye los sentimientos nobles. El pecado es un ladrón, nunca da, siempre quita. El pecado es paciente para hacernos caer. Es ese dulcecito que empieza con algo tan sencillo como permitirte ver, como permitirte pensar, como permitirte odiar, como permitirte criticar, como permitirte decir malas palabras, que empieza con cosas sencillas, es un caramelito. El pecado es paciente para irnos embaucando, pero dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual y muerte física. Pero lo más increíble, mientras que la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él ahora somos libres. Esta es la gran declaración de los 6 primeros capítulos de Romanos. Mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor, a través de su cruz. Pablo les estaba hablando a los hombres del primer siglo también en Hechos 4:12. De hecho, ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. No hay ningún otro. Solo Jesucristo salva. Solo Jesucristo te da la dádiva, la gracia, el bien recibido inmerecidamente por cada uno de nosotros. No te resistas más, amigo. No te resistas más, familia. No te resistas más, amado hermano, a vivir esclavizado de nuestras propias inclinaciones, sino vengamos a Cristo. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Deseo de todo corazón que si hoy la palabra de Dios te ha hablado, podamos permitir que obre en nosotros. Para nuestros amigos, por favor escríbenos. Habrá hombres y mujeres dispuestos a poder servirte y enseñarte el plan de salvación que está en la palabra de Dios. Gracias a todos. Que tengan una bendecida noche y que a Dios sea todo honor y toda gloria por siempre. Muchas gracias a todos.